¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Este es el cuarto capítulo de 6 capítulos que estoy preparando de inversiones en España. La idea mía es que puedas invertir de forma segura y de forma que sea efectiva desde cualquier parte del mundo y crear tu plan patrimonial para cuando te jubiles tengas, como los inversores que más queremos, tener ingresos pasivos en euros. Esta es una de mis capítulos favoritos, es cómo emigrar, como buen emigrante te lo voy a contar hoy, y cómo emprender en España. Son dos cosas que parecen muy diferentes, pero pueden ir muy de la mano y ya lo verás en este capítulo. Yo soy Leandro Tomeo. Y aquí te hago la primera pregunta. ¿Estás preparado para emigrar? ¿Estás preparado para dejar tu familia, viajar y venir a un paraíso para conocer lo que es tanto la estabilidad económica como la estabilidad emocional, la estabilidad familiar? Es una pregunta que nos hacemos la gente que emigramos y que lo hicimos, en mi caso, hace muchos años, pero en tu caso que lo vas a hacer ahora o lo acabas de hacer, y es que tenés que estar preparado. Y la pregunta es, a vos te lo digo, si estás preparado para emigrar. Yo emigré en el año 2002, en plena crisis financiera del corralito en Argentina. Vine de vacaciones a España, me enamoré de esta tierra, me enamoré del lugar, de la comida, de la estabilidad y de todo lo que es el clima y más cosas que les contaré. Pero si ven, bueno, este era yo de pequeño, ya de pequeño ya quería como irme y ver el avión, y soy una persona que me gusta moverme desde pequeño, he tenido empresas, he viajado por todo el mundo y me gusta interactuar con nuevas cosas. Entonces, para emigrar, una de las cosas que tienes que tener claro es que tienes que estar la mente abierta para conocer y para poder abrirte un camino nuevo en la vida. Lo básico para emigrar: alquileres, necesitas saber dónde vas a vivir. Carnet de conducir, bueno, por supuesto, si tienes una propiedad o ya has comprado propiedades o ya has venido y ya tienes tu lugar para estar, es solamente donde te vas a quedar. La mayoría de la gente venimos a buscar un alquiler, así que alquileres. Tu carnet de conducir, importantísimo. Si vienes de Latinoamérica, hay algunos países que tienen convenio con España y puedes homologar tu carnet de conducir por uno europeo para poder luego comprar un coche o mismo tener un carnet de conducir europeo, porque al poco tiempo de estar aquí esto se va a caducar. Empadronamiento, importantísimo, ahora os explicaré qué es. Y también, si vienes con niños, colegios. Lo básico, cómo alquilar. En otro capítulo hablé de los portales de venta, de compra-venta. El número 1 es Idealista. También tenemos pisos.com, Fotocasa, y ya encontré. Y ahí puedes buscar propiedades para alquilar. Lo puedes hacer tanto por ciudad o lo puedes hacer tanto como un mapa por la zona que más te guste. Como opción, te digo que al principio cuando vengas, intentes venir a una gran ciudad. Por importancia, Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia, digo en volumen y en capacidad económica, y más que nada te ayudará eso, primero, que las grandes ciudades están más abiertas a recibir gente de todas partes del mundo, que también los consulados para hacer cualquier trámite o cualquier homologación de títulos que tengas que hacer están dentro de las grandes ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona, y que también tienes mejores transportes y mejores accesibilidad a muchas más cosas que en los pueblos pequeñitos. Entonces, mi consejo es que la primera migración, cuando vengas, primero vengas a una gran ciudad, luego eliges dónde quedarte, si te gusta más la playa, te gusta más la montaña, te gusta más las grandes ciudades que tienen sus pros y sus contras. Al final va a ser una decisión tuya. Entonces, lo primero es, llegas aquí o puedes hacerlo desde tu país, comenzar a buscar propiedades en portales inmobiliarios. Importantísimo, requisitos que te van a pedir, ¿vale? Como propietarios de viviendas, realmente queremos que alguien nos lo alquile y que pague, que sea buen pagador. Y una de las mayores preocupaciones que tenemos los propietarios es que el inquilino deje de pagar y se quede en la finca y en el apartamento y se pase unos meses hasta que podamos quitarlo del apartamento. Entonces, si no te conocemos, te vamos a pedir un contrato de trabajo, cosa que es difícil que tengas, salvo que vengas con un contrato de trabajo
ya desde tu país, pero en el caso de que vengas a buscar una nueva vida y empezar desde cero, te pediremos contrato de trabajo, justificación de ingresos, nóminas o recibos de sueldo. Mayormente pedimos las últimas tres. Justificación de ingresos, si tienes propiedades, si tienes alguien que te pueda avalar como propietario por en el caso que tú entres en un impago. También te pediremos la documentación, lo que es el pasaporte, si tienes tarjeta de residencia, si tienes ya documentación española, el documento español, y si no tienes ninguna de las tres cosas, si tienes pasaporte pero no tienes tarjeta de residencia ni nacionalidad española, te pediremos, lo que hablo mucho en mis cursos, es el NIE, el número de identificación de extranjero, que sirve tanto como para ser un código que puedes utilizar el día que tengas tarjeta de residencia, es un número de identificación único, o también para tributar y para poder pagar impuestos en España. Si no te conocemos, pediremos aval bancario. Esto es cualquiera de los bancos grandes. Imagínate que vas a comprar una propiedad, alquilar una propiedad que cuesta 800 euros por mes y te vamos a pedir al menos 6 meses de aval bancario. Esos 6 meses significa 4.800 euros en aval bancario. Tendrás que ir a un banco, el banco si no te conoce te pedirá pignoración de ese dinero y te cobrará un aval bancario que ronda los 180, 120 a 200 euros al año. Ese aval bancario se lo damos al propietario y el propietario, en el caso que tú entres en impago, puede ejecutar ese aval bancario y recupera esos 6 meses mientras comienza su proceso de desahucio. Cuanto mejor es el piso, cuanto más caro es, aumentan las exigencias. Te pediremos, depende de la comunidad autónoma, por ley, en algunas comunidades son 3 meses de fianza, en otras son 2, pediremos 2 o 3 meses de fianza para alquilar esa propiedad, el mes en adelanto y una cuenta bancaria en el caso que nosotros querramos como propietario domiciliar los pagos todos los meses en tu cuenta, o podemos llegar a un acuerdo que tú nos hagas una transferencia. Usualmente los pagos se hacen entre el 1 y el 5 de cada mes y no debes atrasarte. Otra de las cosas que te recomiendo, hay unos impuestos que los pagan los propietarios, por ejemplo el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, y a veces te los quieren colar en los contratos de alquileres. A eso te tienes que negar. Lo mismo, los gastos comunitarios suelen pagarlo los propietarios. Algún propietario vivo o que aproveche la oportunidad te lo puede hacer que lo pagues tú. Lo que pagas tú sería el agua, el gas, en el caso de que tengas gas, y el tema de la electricidad. El resto de cosas las tiene que pagar el propietario y con eso puedes negociar tu contrato también. Mi consejo es que al principio te adaptes al medio. Como no conoces muy bien la zona, ahora hay portales que no había en la época cuando yo vine hace 20 años, como Booking o Airbnb, y tú podrías alquilar este tipo de propiedades por un largo plazo. Luego, una vez que contactas al propietario, podrías llegar a un acuerdo con él, decirle, mira, voy a buscar una propiedad y te lo voy alquilando mes a mes y le vas pagando. Llegas a un acuerdo, le pagas menos que si fuese el precio diario, y estos propietarios solemos ser más flexibles con este tipo de alquileres. Pedimos el dinero adelantado porque no entra en la ley de lo que son los alquileres para personas físicas, son alquileres vacacionales. Entonces es mucho más fácil desahuciar a alguien que está en un alquiler de estos tipos vacacionales, y los propietarios estamos más abiertos a hacer ese tipo de contratos cuando no conocemos a la persona, que puede ser tu caso cuando vengas aquí. Otro de los trucos que puedes hacer es buscar en estos portales tipo Idealista, Fotocasa, y ir al propietario y ofrecerle un contrato de 11 meses. Cuando tú haces un contrato de 11 meses, que no son el mínimo, 12 meses, entra en lo que son contratos de alquileres vacacionales. Le puedes adelantar el dinero de esos 11 meses y las personas se quedan más tranquilas porque al final saben que a los 11 meses pueden cambiar la cerradura y tú te vas de la casa. Te aconsejo, esto es un secreto que te voy a contar, lo único, te pedirán el dinero por adelantado. Supongo que si vienes aquí estás haciendo una previsión de dinero y sabes que tienes que tener ahorros para vivir al principio hasta que te consigas tu propio apartamento o tengas tus ingresos que justifiquen un alquiler con unas condiciones tal vez preferentes.
También existe la posibilidad de compartir habitaciones. Hay muchos inquilinos que alquilan propiedades que tienen varias habitaciones y alquilan estas habitaciones a estudiantes o a gente que se queda un tiempo, un par de meses, médicos que vienen a hacer su formación, o tu caso que puedes estar de paso durante 2 o 3 meses o 4 en una habitación y luego te vas a otra ciudad. Las habitaciones rondan aproximadamente entre los 400 y 600 euros, con los gastos incluidos. Usualmente suelen tener una cama de matrimonio o 2 camas pequeñas, la mayoría tienen cama de matrimonio o cama pequeña también, armario y el baño es compartido y todos los gastos del apartamento se comparten entre los inquilinos. Es otra muy buena opción cuando vas a venir a emigrar y todavía no conoces el medio. Carné de conducir, súper importante. Una vez que te vienes a España tienes hasta 6 meses para hacer la homologación de tu carné de conducir. Esto significa que de acuerdo al país que vengas, Argentina es el caso, te dan un carné nuevo que pone Comunidad Europea por 10 años y agarran el tuyo y se lo quedan y lo rompen. Entonces, tendrás un carnet europeo que te permite tanto conducir por toda Europa, no tener problemas por la policía por si te detienen y no estás con una visa de turista y estás más tiempo indefinido y tener un carnet europeo, y además te sirve también para mucha documentación. A veces cuando vas al banco y te piden un documento, puedes presentar el carnet. Yo te aconsejo que lo hagas. El organismo que lo hace se llama la DGT, Dirección General de Tráfico. He buscado el link, aquí aparece en la presentación que pone sede dgtgobierno.es, permisos de conducción. Lo único que tienes que hacer es poner en la DGT cómo homologar mi permiso de conducir y ahí te aparecerá toda la información. Es un trámite fácil, te pedirán cierta documentación, no es nada complejo y lo puedes hacer y es con cita previa, y te lo aconsejo que si tu decisión es quedarte en Europa o en España, lo hagas una de las prioridades apenas llegues. Empadronarse, importantísimo. Empadronarse significa inscribirse como vecino del padrón municipal. Empadronarse te da derecho a la tarjeta sanitaria. Aquí en España la salud es un derecho universal. Entonces, cuando tú llegas y ya tienes tu piso de alquiler, lo primero que vas es al ayuntamiento de tu municipio, por ejemplo en Madrid, Ayuntamiento de Madrid, o si estás en las afueras de Madrid, en un pueblo que puede ser Alcorcón o Torrelodones, tienes que irte y hacer el empadronamiento en ese ayuntamiento. Se saca cita previa, lo puedes hacer a través de los teléfonos que aparecen en las páginas web, y lo que te pedirán es el contrato de alquiler. Si estás en un piso compartido, le puedes decir a tu compañero, el que alquila, que te preste el contrato de alquiler y tú dices que convives con esa persona y te lo hacen, no tienes ningún problema. Luego, pasaporte, importantísimo. NIE, otra vez volvemos al número de identificación para extranjero, súper importante. Y si vienes con niños, te pedirán lo que se llama un libro de familia. Otro de los consejos que te doy es que si vas a venir aquí y tú vienes de otro país de Latinoamérica, que todo lo que sean partidas de nacimiento, o sea, tu partida de nacimiento, si estás casado con tu mujer, si tienes niños, si tienes un libro de familia de tu país, que te vayas a La Haya, el organismo oficial de todos los países, que es el que homologa los documentos internacionalmente. Entonces, puedes ir a un notario y decirle que el notario te haga un documento, que tu documento, ¿sí? Por ejemplo, la partida de nacimiento tuya es tuya real y que es una copia simple, y con eso te vas a La Haya, lo sellas, y ya cuando te vienes a España, si tienes que apuntar a tu mujer casada contigo, ya tienes esos papeles hechos. Es algo que nadie te lo dice y te puedo decir que te ahorra horas y horas de cola, y que luego no tengas que enviar la información de vuelta a tu país para que vuelva a venir, que pueden ser 2, 3 o 4 meses, y pedirle un favor a un amigo que lo haga. Me gusta hablar que cuando nosotros emigramos, yo soy inmigrante y hace 19 años que estoy en España, he creado lo que se llama un triángulo de inmigración. En esto, la inmigración pasa por 3 procesos. Uno, la adaptación, otro, la convivencia, y otro, la familia. Estos procesos son inevitables y los vas a pasar como buen inmigrante, y como muchos inmigrantes que conozco la terminan pasando. Primero, la familia.
al principio te puede pasar que tengas apego a la familia que dejas y que nostalgia también y que estés recordando todo el tiempo la familia que dejaste y cómo puedes traerla, cómo puedes ayudar o qué conexión te va a unir durante este proceso que es mudarte a otro país nuevo y tener que ocuparte y ser tu mejor versión de ti para poder ayudarles a ellos. Lo bueno que te digo que España es muy parecido el código cultural que tiene España al resto de Latinoamérica. Esto te da unas ventajas súper importantes, porque te sientes como en tu casa. Es cierto que ahora las tecnologías mejoran mucho, tú puedes hablar por FaceTime, puedes hablar por WhatsApp, puedes hacer un Skype, puedes hacer videos en tiempo real con tu familia, y eso ha mejorado mucho lo que es la nostalgia. Además, de verdad, en España te sentirás como en casa. El segundo punto importante del triángulo es la convivencia. Para tener una buena convivencia, primero debes conocer el medio donde estás moviendo. Saber que si bien el código cultural es parecido, la cultura española no es igual a la cultura de tu país. Entonces tienes que meterte y fundirte con la cultura. Te aconsejo que tengas un plan de vida. Esto significa a dónde estoy y a dónde quiero estar dentro de unos años. Al principio lo primero que quieres es estabilidad emocional y estabilidad laboral. Pero luego también eso va a pasar, porque al final tendrás tus papeles, tendrás tu trabajo, tendrás tu familia. Lo único, no te metas en la rueda de la rata y te quedes ahí, porque al final lo que quieres hacer es un plan de familia y dónde quieres poner tu familia, por qué has emigrado para buscar algo mejor, ¿no? También tu plan de familia puede ser venir, ganar algo de dinero, generar ahorros, comprar una propiedad, generar ingresos pasivos y luego te vuelves a tu país, te compras otra propiedad en tu país. O sea, hay un montón de maneras de ver los planes de vida. Lo que te aconsejo es que lo pienses, que lo hagas y que no estés a la deriva porque al final vas a caer en la rueda de la rata. Otra parte muy importante es la adaptación. Te tienes que adaptar al medio. Con esto quiero decir que al principio es verdad que cuando uno llega a un país donde no conoce a nadie, a mí me pasaba como argentino, me juntaba con argentinos. Y al final no entendía el código cultural de España, hasta que no me adapté y comencé a tener amigos españoles, comencé a tener trabajos con españoles, ver que está bien, lo de Argentina me servía para mi experiencia, aunque el día a día es diferente. Entonces, adáptate, sé uno más. A mí me gusta decir ninja emprendedor, porque yo soy ninja emprendedor, significa que sigilosamente estamos ahí escondidos, pero al final hacemos, en el buen sentido, mucho daño, ¿no? Entonces, adáptate y sé uno más. Una de las preguntas que más me hacen es ¿por qué España? ¿No? O sea, los latinoamericanos que solemos salir de nuestra tierra, tenemos posibilidades de ir a cualquier lado donde se nos plantee. Primero, España, para mí, una de las claves principales es el idioma. El idioma es español, por más que tú escuches que se habla catalán, valenciano y otras pequeños dialectos en ciertas partes del país. Con el español puedes andar perfectamente por España. Mismo en España se habla menos inglés que en Latinoamérica, o sea que el español es uno de los idiomas más fuertes. La mayoría de las emigraciones es por un tema económico o social, ¿no? Creemos que uno si está intentando emigrar es por mejorar, y aquí en España una de las cosas que tienes es que pertenece a la Comunidad Europea y tiene una estabilidad económica súper fuerte que te puede ayudar a establecer cualquier negocio o a crecer económicamente y tener un futuro estable a largo plazo. Dentro de los países, comparado con Estados Unidos, es mucho más barato vivir en España que en Estados Unidos, mismo el supermercado, los alquileres, pero también los sueldos son más bajos. Entonces tienes que valorar si vas a correr esta carrera de migración en Estados Unidos o si vas a venir a España. Yo creo que la cultura española pega más con el latinoamericano y te sientes más aquí y puedes tener mucho futuro, un buen futuro a largo plazo, ¿no? Importantísimo el clima, de acuerdo a la zona de España donde vivas. Yo vivo en Costa del Sol, un clima exquisito, siempre sol, Costa del Sol, así que el clima es muy bueno. La cultura, como te venía diciendo, la cultura es muy parecida a la latinoamericana. La mayoría de las personas son católicas. Hay pocos judíos en España. Hay musulmanes también, que viene mucha migración de África y
de todos los países que colindan con España, sobre todo Marruecos. Y, importantísimo, y unas cosas que nos encantan los que venimos a España, es la comida, el tapas, salir a comer, diferentes tipos culinarios, hay comida argentina, comida japonesa, comida china. Ahora, y el producto mediterráneo, lo que son las frutas y verduras que vienen todas de zonas de Murcia o de Francia, son espectaculares. Importantísimo. Para los que venimos de Latinoamérica lo sabemos, esto es el pilar de cualquier sociedad. Aquí se cumplen los 3 puntos más importantes, que es la seguridad, la educación y la sanidad. No quiero entrar en temas políticos, ni mucho menos, sí que sepas que aquí tanto la seguridad funciona, la educación es muy buena y la sanidad funciona de lujo. Los que me conocen saben que estoy en el negocio sanitario hace muchos años y les puedo comentar que los productos que se utilizan aquí son los mejores del mundo y la atención es increíble. Vamos a la otra parte de emprender. ¿Por qué quiero unir esto de inmigración con emprendimiento? Es porque mucho de la gente que asesoro en la fundación son inmigrantes. Entonces la mayoría del inmigrante viene aquí y se da cuenta que tiene acceso al crédito, entonces dice, bueno, voy a emprender, voy a hacerme un negocito, voy a ser dueño de mí mismo. Porque al final, trabajar, si uno no tiene una especialidad o no es profesional en alguna, no tiene súper especialización en algún producto o en algún servicio, termina emprendiendo. Entonces, para emprender, primero que te digo que es un deporte de alto riesgo. O sea, tienes que entender que emprender conlleva un montón de fuerza, tanto emocional como fuerza espiritual, como poder saber que al principio tienes menos tiempo que todos y que tu negocio depende de ti. Entonces, primero tienes que tener confianza en ti mismo, tienes que ser una persona tenaz, y esto es muy importante porque tienes que encontrar negocio donde otros no lo ven, tienes que tener capacidad de sufrimiento, porque todos los emprendimientos se sufre cuando las cosas no salen como uno espera o que no tiene buena planificación, o que el plan de marketing no se funciona, o que se te están acabando los ahorros. Tienes que tener capacidad de sufrimiento. Entrega total, 24/365, todo el tiempo para tu emprendimiento. Otra cosa muy importante es que tienes que estudiar. O sea, no vale de nada emprender si no estudiamos, si no aprendemos, si no estamos todo el tiempo capacitándonos. Estudiar de ventas, estudiar de marketing digital, estudiar de marketing, estudiar idiomas, estudiar el código cultural, estudiar de política. O sea, tienes que saber todo donde te estás moviendo, y te lo recomiendo porque al final estás poniendo tu dinero y, más importante, tu tiempo, que a veces vale más que tu dinero. Y, importantísimo, ser la mejor versión de ti mismo. Esto significa, si voy a emprender, dejo de hacer todo lo que estaba haciendo y me dedico y me enfoco en mi emprendimiento. De mí depende la familia, de mí depende mi mujer, mi novia, mi novio, mi familia que dejo en Latinoamérica. Entonces, conviértete en la mejor versión, emprende, sé un toro, ve con todo y seguramente te darás cuenta que vas a triunfar mucho más en España que lo que te podía haber pasado en Latinoamérica. España tiene otra ventaja, que para los emprendedores hay ayudas y subvenciones. Las ayudas son autonómicas o nacionales. Aquí hay 19 comunidades autónomas que cada una tiene una ayuda para que tú emprendas en su comunidad. Y aparte hay subvenciones nacionales. A veces son a fondo perdido, te dan el dinero y lo puedes usar en lo que quieres, y otras veces te hacen el seguimiento de tu plan de negocios. También a través de la fundación nosotros conseguimos líneas de crédito para emprendedores. Hasta 25.000 euros sin avales. Así comencé yo hace muchos años. Entonces, hay posibilidades. También tenés líneas de crédito a través del nivel bancario. Si tú tienes capacidad para ir a un banco y tengas suficientes avales para que te presten dinero, tienes líneas de crédito en los bancos. Primero y principal, identifica las oportunidades de mercado. Esto es algo que veo en los emprendedores que nos contactan a través de la fundación, que la mayoría de emprendedores quiere hacer un negocio que no tiene conocimiento de nada, pero ha visto una oportunidad en España. No es malo hacer eso. Mi consejo que les digo es que se empapen más en el negocio, que tal vez si ven una oportunidad se pongan a trabajar para una empresa que funciona de eso. A veces los negocios no son lo que uno espera y tienen algunas cositas que uno puede mejorar y ya puede mejorar su emprendimiento.
Aquí les dejo y les digo una cosa muy importante, es que cuando vas a emprender, hagan un plan de negocios. Como el plan de vida que hablamos antes, para emprender hay que hacer un plan de negocios. El plan de negocios no es complicado, yo les voy a dar 3 tips para hacer el plan de negocios fácil y rápido, pero hay que basarse en un plan. Y el plan, lo mejor es superar ese plan. Entonces, si tengo un plan de negocios, tengo una ruta donde ir, lo mejor es hacerlo. Imagínense ustedes recorrer España sin GPS. El plan de negocios es el GPS que te va a llevar al éxito. Entonces, para hacer un plan de negocios, lo primero que hago, y esto es cómo funciona, me hago las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y por qué? ¿Quién? ¿Quiénes van a estar en mi negocio? ¿Lo voy a hacer solo? ¿Lo voy a hacer con mi familia? ¿Con mi mujer? ¿Con unos amigos? En el plan de negocios pones el equipo de trabajo. En el equipo de trabajo dices quién es cada uno. Por ejemplo, Leandro lleva más de 27 años de empresario, ha montado 7 empresas en distintos países, se dedicó al sector hospitalario, tiene empresas de marketing digital, hace marca personal, hace marketing digital, hace inversiones y quiere montar una agencia inmobiliaria para vender sus propiedades de inversión. ¿Sí? Esa es parte del equipo. Además, en el equipo tengo un arquitecto, tengo un fontanero, tengo 2 albañiles, tenemos pintores, tenemos todo un equipo de trabajo que nos ayuda a que esto sea un éxito. Eso es los actores, quienes están en tu equipo. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿De qué va a ser la empresa? Entonces tienes que hacer una breve historia de quién eres tú y cómo llegas al descubrimiento del oro en tu empresa. ¿Por qué vas a hacer esto? Porque al final, este plan de negocios te servirá cuando vayas a un banco a pedir un crédito, le dices, mira, este es mi plan de negocios. Esto es lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, hay que ir por ese lado. ¿Cómo? Estrategia. ¿Cómo vas a llegar a los objetivos? ¿Cómo vas a vender? ¿Vas a hacer una empresa 1.0? ¿Vas a hacer una empresa 3.0? ¿Venderás online? ¿Venderás con servicio a domicilio? ¿Tendrás alguna manera de hacer marketing? ¿Harás marketing influencer? ¿Tendrás cuentas de redes sociales? ¿Cómo traerás tus clientes a tu empresa? ¿Cómo es el formato de venta? ¿Utilizarás logística propia, logística terciarizada? ¿Importarás? ¿Cómo pagarás las tasas? ¿Dónde almacenarás? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuándo? Inicio de actividad. Hoy, mañana, el mes que viene, el año que viene, en 3 años, en 2 años. ¿Sí? Importantísimo. Yo le agrego a mi plan de marketing mi plan financiero. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Cuántos son los costes fijos? ¿Cuántos son los costes variables? Si voy a ser mi propio empleado, ¿qué sueldo me voy a pagar? Cosa que no hacen los emprendedores, no se ponen sueldo. Los horarios de trabajo van con respecto a tu sueldo. ¿Y cómo te pones el sueldo? Es muy fácil. ¿Cuánto cobra una persona haciendo tu mismo trabajo? ¿Sí? ¿Por qué? Importantísimo. Aquí nos vamos a 2 rutas. Misión y visión. Visión de la empresa, más genérico, y misión. Algo específico y mensurable. Entonces, esto es importantísimo, los planes. Muchas de las empresas, no sé si se acuerdan, hace muchos años, te metías en la página web y ponía la misión de la compañía, la visión. Ahora ya no lo usan, sin embargo, las compañías lo tienen muy presente. Marketing, importantísimo. Marketing. Si tienes dinero, inviértelo en marketing. Si voy a hacer, mi consejo ahora, no hacer flyers, no hacer el boca a boca, redes sociales, Google, campañas de Facebook, grupos de Facebook, o sea, marketing todo el tiempo. Imagen, logo, ¿sí? Todas estas cosas que son importantes para tener un plan de marketing y saber cuánta inversión necesitas también. Marketing es parte de la inversión y puedes dividirla en varios meses en tu plan de financiero. Mira, aquí hay una frase que me enseñó un socio mío que era utopía y caja. De nada sirve tener caja si no tengo ventas. De nada sirve tener muchas ventas y no tener caja. Utopía y caja. ¿Cómo hacemos las ventas? ¿Cómo vas a vender? ¿Vas a vender business to business? ¿Vas a vender business to client? ¿Vas a vender puerta fría? ¿Qué tipo de producto vas a vender? ¿Vas a esperar que entren a tu negocio? Y una de las cosas importantes para darle valor a tu empresa o a tus ventas
es si vas a innovar un producto nuevo sobre algo que se ha hecho, es ver lo que se ha hecho hasta ahora, quitarle lo malo y hacerlo nuevo. Entonces, eso es el valor que le vas a dar tanto a tus ventas como a tu compañía. Súper importante. La gente todavía estamos verdes con esto. Marca personal o marca empresarial. ¿Qué voy a hacer? ¿La marca de mi empresa? ¿O me voy a hacer mi marca personal y que mi empresa cuelgue en mi marca personal? Al final, lo que va a perdurar, ¿vas a ser tú o tu empresa? Eso es una decisión que debes tomar porque el presupuesto de marketing es muy complejo para dos marcas diferentes. Si yo haría algo, comenzaría con mi marca personal. Mi marca personal arrastraría a mi marca de empresa. A lo sumo puedo montar otra empresa más, porque mi marca personal es fuerte. Entonces, para mí, marca personal sobre marca empresarial. Y lo entenderás por algo fácil. Nadie sigue a las marcas empresariales, muy pocos, solamente los empleados y algunos que quieren ver alguna novedad. Empleados y competencia. A las marcas personales, que son los influencers, les seguimos todos. Ahora sí estás preparado para emigrar. Bueno, con estos tips creo que ya te preparó bastante el camino. Otro consejo que te iba a dar. Redes sociales, Facebook, grupos de Facebook de gente que va a emigrar a España. Puedes sacar un montón de información también. Y te invito a que veas mi siguiente capítulo. Crea una sociedad en España para invertir. Me encanta. Buenísimo. Te recomiendo que lo hagas. Que montes una sociedad. La sociedad te puede grabar impuestos, quitas la responsabilidad tuya personal en la sociedad y es un juego que te puede dar importancia, te puede hacer crecer también. Entonces, en el siguiente capítulo les voy a enseñar cómo crear una sociedad en España, que puede ser para invertir o puede ser para hacer tu propio negocio. Yo soy Leandro Tomeo, soy tu socio en España para inversiones y además te ayudo a que de una forma fácil y inteligente adquieras los conocimientos que yo adquirí durante los 20 años que llevo en España para que las cosas te sean más fáciles. Adiós.